formalismos. Entonces ustedes saben que estamos en el ciclo de conferencias sobre el jaguar. Hoy tenemos la presencia de la doctora Carmen Valverde. Creo que más de uno por ahí en sus revisiones bibliográficas sobre el jaguar, para poder aterrizar este tema. Su libro es esencial, es decir, la profesora trabajó su tesis de doctorado, ¿no? Es su tesis de doctorado de la profesora sobre el jaguar en la cultura maya. Pero ustedes saben que para entrarle a la cultura maya hay que entrarle a todo lo que es el concepto de Mesoamérica. Sin mucho preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora para que nos dé un poquito sobre lo que es el jaguar en la cosmovisión mesoamericana. Bueno, pues muchas gracias, gracias a Carlos por la invitación, siempre con este entusiasmo y con estas ganas, ¿no?, de este vínculo entre las cuestiones antropológicas y biológicas, que para mí es esencial. Entonces muchas gracias por seguir en este esfuerzo después de tantos años, ¿no?, que poco a poco se van viendo como cuajadas una serie de iniciativas. Entonces gracias a la invitación, gracias a ustedes por su presencia y como decía Carlos, sin más preámbulo, vamos a platicar sobre el jaguar. Como decía él, esta es una investigación hecha ya hace varios años, que constituyó inicialmente la tesis de doctorado, que luego se hizo un libro sobre el simbolismo del jaguar en la cultura maya, pero entendiendo la cultura maya en el ámbito general de Mesoamérica. Uno piensa que una vez que concluye o termina la investigación, pues ya lo deja como aparte y va a lo siguiente. Y con el jaguar no pasa así. El jaguar es recurrente, vuelve así dentro de estos círculos que él hace dentro de sus recorridos de territorio. Así pasa con la investigación, y cuando uno piensa que ya dijo todo lo que tenía que decir, surgen nuevas cosas, hay nuevas inquietudes, y a pesar de que sea un tema que yo ya lo tenía como por terminado y como por trabajado, siempre hay un público que se enfrenta a este maravilloso universo de símbolos que es la fauna y concretamente el jaguar en Mesoamérica. Y bueno, es por eso que estoy acá. Probablemente si ustedes conocen la investigación o les ha tocado oírme en otros ámbitos, habrá cosas que ya están dichas, pero creo que siempre hay nuevas preguntas y nuevas inquietudes que podemos tener en torno a un símbolo como este. Y es que mi investigación precisamente lo que trata de ver es un animal emblemático en las culturas mesoamericanas, y digo emblemático porque tenemos la presencia del jaguar desde épocas tan remotas como la cultura olmeca, ¿no?, la llamada cultura madre, que está también en Veremos, pero bueno, desde el preclásico inferior incluso, o sea, desde el año 1800 a.C., a partir de pequeñas figurillas de barro, de pequeños objetos, para el 1200 con la cultura olmeca, la cultura de la venta, las representaciones en piedra de imágenes felinas, sino representaciones naturalistas del jaguar, como en este caso, ¿no?, que es una representación olmeca, naturalista. Sí tenemos una serie de hombres felinizados, pasando por supuesto por las grandes culturas del clásico, Teotihuacán en el altiplano, las culturas zapoteca en la región de la Mixteca Zapoteca, en la región de Oaxaca, en fin, prácticamente todo el territorio mesoamericano, prácticamente en todas las épocas, tenemos animales emblemáticos asociados a los símbolos más importantes de estas culturas, y una de ellas es el jaguar. De igual forma lo vamos a tener representado en piedra, lo vamos a tener pintado en las paredes, se le encuentra representaciones en cerámica, hasta ya en épocas mucho más recientes, en el posclásico tardío, en el momento inmediato a la llegada de los españoles, hay representaciones también en papel del jaguar. Entonces es uno de estos elementos de la larga duración que están a todo lo largo y ancho del territorio mesoamericano, y también uno de estos elementos en que podemos hablar de una temporalidad de por unos 3.500 años, ¿no?
Ahora, ¿cuál es la presencia? O sea, la presencia del jaguar a partir de esta serie de fuentes con las que tenemos, las artes plásticas, los códices, siempre vinculado a una red muy compleja de símbolos, siempre vinculado a una serie de personajes. Es una forma de adentrarnos a partir del jaguar a esta cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, entendiéndola, como les digo, dentro de esta trayectoria de larga duración. Y además, dentro de estas representaciones plásticas, analizar el símbolo es ver también las características esenciales del animal, porque tenemos desde representaciones plásticas del jaguar manchado, ¿no? En todas sus facetas, desde las representaciones naturalistas hasta las representaciones también de jaguares negros, también desde la época preclásica, como la famosa estatuilla en obsidiana de Dumbarton Oaks, ¿no? Hasta las extremidades, digamos, del contexto mesoamericano, del área maya, en vasijas, en cerámica. Entonces tenemos representaciones del jaguar en prácticamente todas las culturas, en todos los materiales, de todas las formas, o sea, desde las representaciones manchadas y naturalistas hasta las representaciones más abstractas, desde las representaciones negras, ¿no? Hasta las representaciones en que se combina el jaguar con otra serie de animales. Entonces, uno de los problemas iniciales al hacer una investigación de este tipo es tratar de identificar al animal o los rasgos del animal dentro de una serie o de un complejo mundo de animales fantásticos, ¿no? O lo que podríamos nosotros, desde nuestra perspectiva occidental, ver como animales fantásticos. Porque claro que tenemos jaguares conejos, jaguares murciélagos, jaguares perros, es decir, una serie de elementos que se conjugan en un ser, ¿no? Para dar como resultado un ser fantástico, pero que incorpora los atributos simbólicos de varios de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de identificar cuáles son los rasgos esenciales del jaguar que podemos ver en estas manifestaciones plásticas. Sabemos además que el jaguar no es el único felino, ¿no? Si bien es el único especie de pantera, pero tenemos el puma, el ocelote, el tigrillo, el leoncillo, de la mixteca o del nudo mixteco hacia el norte también el lince. Entonces, no es el único felino en Mesoamérica, pero sin embargo sí es el más representado. Sí es el más representado y vamos a ver por qué, vamos a ver en qué se asocia y cómo podemos tratar de disociar la imagen del jaguar frente a la de los otros felinos. Y desde la perspectiva simbólica, si hay algún cambio en la representación de los felinos, si hay entonces también un cambio en el significado. Si se está representando, por ejemplo, a un ocelote o a un puma que a un jaguar. Entonces, tenemos un universo simbólico enorme, tenemos una temporalidad enorme, tenemos también una espacialidad enorme. Entonces, como les decía, desde la época prehispánica hasta la actualidad, el jaguar se constituye, el jaguar o sus elementos, como un universo de símbolos, ¿no? Entonces estamos frente a una larga duración, frente a una historia de larga duración, y estamos también frente a un territorio muy extenso. Porque, como ustedes saben, y no me voy a meter aquí en cuestiones biológicas, porque ustedes la saben mucho mejor que yo, en cuanto a la distribución del jaguar, no nada más en Mesoamérica, sino incluso en Aridoamérica y hasta la región más sureña de los Andes, pasando por las zonas selváticas, por las selvas bajas, por las selvas de montaña, en fin. O sea, en todos los ámbitos, en una gran cantidad de ecosistemas, el jaguar es un animal muy plástico y entonces se adapta a una gran cantidad de ecosistemas. Entonces, no nada más estamos hablando de un animal representado desde periodos tan remotos como el 1800 a.C. y vivo hoy en día en comunidades indígenas y campesinas de esta América nuestra, sino además un animal que lo tenemos desde las selvas bajas de Guerrero hasta la montaña, las selvas amazónicas, los manglares, en fin, o sea, es un espacio enorme. Entonces tenemos un espacio temporal y un espacio geográfico muy amplio. Y las manifestaciones plásticas de este animal también amplísimas.
Entonces, ¿de dónde partir para hacer una investigación de este tipo? Creo que lo básico es partir del animal en sí mismo, ¿sí? O sea, los grupos mesoamericanos, y cuando hablo de grupos mesoamericanos no me estoy refiriendo nada más a la época prehispánica, sino a la Mesoamérica presente hoy en día también. Los grupos mesoamericanos parten de una realidad, y es que parten del animal en sí mismo. Es decir, parten de las características físicas, del comportamiento, de la fisiología, del hábitat, de digamos, el comportamiento reproductivo, en fin, de todo esto, para generar en torno al animal una compleja red y un entramado simbólico que lo va a vincular a un determinado espacio del universo, a un determinado contexto. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un estudio de este tipo es conocer al animal en sí mismo. Y creo que en gran medida, muchas veces lo que pasa con las investigaciones antropológicas es que falla esta parte, ¿no? Y Carlos estará de acuerdo conmigo, o sea, los antropólogos se olvidan que el inicio de un símbolo, ¿no?, es el animal en sí mismo. O sea, no es la construcción que surge, la construcción antropológica que surge a partir de esto, es el animal en sí mismo. Entonces, si uno no sabe del animal, de cuál es su comportamiento, de cuál es su distribución, de cuáles son sus características físicas, qué papel ocupa dentro de la cadena alimenticia, qué sé yo, ¿no? Entonces, parecería como que los significados de cualquier animal salen así de la nada, como que fueron la ocurrencia de repente de algún grupo que lo vinculó a tal o cual cosa, ¿no? Entonces hay que partir del animal en sí, para además ver qué es lo que estamos buscando a nivel simbólico en las manifestaciones humanas en torno a este animal. Como decía, si se trata de un animal críptico, por ejemplo, un animal sigiloso, que se confunde con la vegetación, que se esconde, no se trata, o sea, va a tener un valor simbólico distinto a si estamos hablando, por ejemplo, de un perico que lo oímos a quién sé cuántos kilómetros de distancia, que lo que tenemos en la presencia es evidente, ¿no? Son los escandalosos de la selva, están en todo el tiempo, en fin, a un animal que se esconde, que es críptico, que pertenece a esa otra realidad, a eso ajeno al hombre, lo que el hombre no tiene en sus manos, lo que no controla tan fácilmente, ¿no? Entonces tenemos un animal críptico, tenemos un animal que habita en los abrigos rocosos, en lugares normalmente inaccesibles, a reserva de que hoy en día, en la medida en que el hábitat del jaguar se ha visto amenazado con el crecimiento demográfico, en lugares donde normalmente no entraba el hombre, pero bueno, salvo estos casos excepcionales, el jaguar está en los lugares más inaccesibles, y si estén conviviendo con el hombre, tampoco es un animal que se deje ver, tampoco es un animal que se luce, en fin, es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos, es un animal críptico, es un animal sigiloso, es un animal poderoso, y es por estas características del animal en sí que se le vincula a un sector determinado del universo. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque cuando hablamos del simbolismo del jaguar, hay que tener en cuenta los distintos niveles de simbolización de las representaciones plásticas de las culturas mesoamericanas. ¿Esto qué quiere decir? La forma de las representaciones plásticas se convierten en todo un sistema de comunicación. O sea, el hecho de que encontremos tal cantidad de imágenes del jaguar, o de la serpiente, o del quetzal, o de la guacamaya, etcétera, ¿no?, en las culturas mesoamericanas, es porque estas imágenes están hablando, están diciendo algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están ubicando al cacharrito, a la vasija, a la pintura, al individuo que porta estos elementos con un sector determinado del cosmos. Pero si nosotros no tenemos en cuenta los distintos niveles de simbolización para llegar a esta abstracción que vemos reflejada en la vasija, en un friso, en un panel, entonces nos estamos perdiendo la mitad del mensaje que los grupos indígenas, que los mesoamericanos quisieron transmitir. A la población del momento,
Estas imágenes les parecían claras, no necesitaban una explicación más allá, ¿no? Es decir, es una comunicación eficiente en la medida en que hay un grupo general que comparte el significado de eso que está plasmado en la pared, ¿sí? De la misma manera que nosotros ahora vamos por la calle y sin tener mayor información, digamos, podemos identificar el logotipo de un partido, el logotipo, o sea, la imagen de un gobernante y demás, ¿sí? Sin tener como el eslogan de que hay abajo. Pero vivimos en este momento y en esta cultura, una marca o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? En la época prehispánica, seguramente los mesoamericanos tampoco necesitaban de toda esta información paralela para identificar un elemento, un rasgo, la garra, las manchas del jaguar con una serie de cosas. Si nosotros no tenemos estos niveles de simbolización en cuenta, como les digo, se nos pierde la mitad de la información. Y entonces quisiera hacer aquí un paréntesis para tratar de ver qué es lo que está detrás de estas imágenes simbólicas que nosotros percibimos en todo el arte mesoamericano. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hombre mesoamericano percibe esta realidad inmediata, la realidad en torno a él, unida con una otra realidad, si le podemos llamar la realidad, lo que nosotros ahorita llamaríamos como lo sobrenatural, se percibe como una misma realidad. O sea, esta identificación de la realidad y lo sobrenatural, lo natural y lo sobrenatural, es nada más un recurso metodológico nuestro, dentro de nuestra civilización occidental de principios del siglo XXI, pero que muchas veces para los grupos mesoamericanos esta división no es tal, ¿no? O sea, esto sobrenatural convive dentro de un entorno igualmente natural. O sea, no hay diferencia, por ejemplo, entre la religión y la no religión. Y ustedes vean que en ninguna lengua indígena en Mesoamérica, en ninguna de las 61 lenguas que hay hoy en día, hay un término para religión. O sea, no se puede decir religión ni en zapoteco, ni en mixteco, ni en náhuatl, ni en tzotzil, ni en celtal, ni en purépecha. O sea, no hay un término para religión. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces no hay una división real entre lo religioso y lo no religioso. Todo forma parte del mismo universo, ¿sí? Pero de cualquier manera, dentro de esta naturaleza, el hombre mesoamericano percibe esto ajeno a él, o sea, esta otra realidad que está ahí presente, que atemoriza, pero que atrae, que resulta peligroso si no se accede por un camino adecuado, que se requieren especialistas de lo sagrado, ¿no? Entendiendo lo sagrado como esta otra parte de la realidad que se intuye, se percibe, se siente, pero no se explica cabalmente, o se explica dentro de toda esta estructura de la cosmovisión mesoamericana, que es algo presente, pero intangible. Esto sagrado, llamémosle lo sagrado, así en abstracto, esto que atemoriza, pero que atrae, que es peligroso, pero que se percibe, pero se intuye, pero no se explica, ¿no? Esto sagrado se manifiesta en una serie de cosas. Se puede manifestar en el rayo, se puede manifestar de repente en la lluvia, en una tormenta, en el fuego mismo, ¿sí? Es decir, es esa otra parte ajena a la cotidianidad del hombre, a pesar de ser algo tan cotidiano como la lluvia. La noche, por ejemplo, forma parte de este universo sagrado. O sea, ¿qué pasa? La noche, a pesar de ser algo absolutamente cotidiano y es parte del devenir cotidiano, ¿sí? En la noche el hombre no las tiene todas consigo, ¿no? La noche es ese otro espacio distinto al día, el espacio del sueño, el espacio de la inconsciencia, es el momento, es un momento y un espacio, porque acuérdense que en Mesoamérica tiempo y espacio no es algo disociado, ¿no? El tiempo siempre aterriza en un espacio determinado y el espacio siempre es dinámico. Entonces es un tiempo-espacio en donde hay una serie de poderes, una serie de fuerzas que operan sin que el hombre pueda hacer nada, ¿no? Entonces la noche pertenece a esto otro, a lo que está más allá de la delimitación del pueblo, de lo organizado, de lo humano, de lo social, ¿sí? Hay una serie de rituales nocturnos que se hacen, pero hay una serie de cosas que no corresponden al ámbito de la noche, ¿no?
Y hay una serie de cosas que no corresponden, digamos, al control que el hombre tiene sobre este tiempo-espacio, que es la noche. Por estas características, la noche entonces pertenece a esa otra edad, al ámbito de lo sagrado, ¿no? Entonces la noche es algo sagrado. Pero la noche en sí, a pesar de ser algo cotidiano, a pesar de ser algo continuo, no se puede así. O sea, yo no puedo tener la noche, encerrarla, guardarla, representarla. Entonces, ¿qué se hace? Se elige a un animal que represente a la noche. Un animal que, de una enorme fuerza, de hábitos crepusculares y nocturnos, críptico, que habita en abrigos rocosos, o sea, con una serie de elementos, ¿no?, que se vinculan al espacio de la noche. Una fuerza, digamos, encarnada en un animal. De esta forma, el jaguar se convierte en el símbolo de la noche, que a su vez es el símbolo de lo sagrado, ¿sí? Pero tener jaguares tampoco está sencillo, no es fácil. Y además tampoco es práctico y tampoco es necesario, porque hay representaciones simbólicas. Entonces el jaguar es el símbolo de la noche y la representación del jaguar es el símbolo del animal, que a su vez es el símbolo de la noche, que a su vez es el símbolo de lo sagrado. Si no tenemos en cuenta estos niveles de simbolización, la mitad de la información, como les digo, se nos va. Y nosotros podemos ver esto y, claro, quedarnos con una apreciación estética y decir, qué maravilla, ¿no? Imagínense el nivel tecnológico que debieron de haber alcanzado los mayas del posclásico temprano para hacer un jaguar de estos en oro, porque es del cenote de Chichén. Entonces, para hacer un jaguar de estos en oro, para hacerle las figuras de las rosetas, de las manchas, o ver las características artísticas de una persona que logra hacer en la tapa de una vasija esta imagen del jaguar, ¿no? Entonces nos podemos quedar con la apreciación estética y decir, wow, qué maravilla, ¿no? Como la serie de piezas que tienen ustedes allá afuera, y uno llega y te impactan y visualmente dices, qué cosa, qué maravilla, y uno percibe que hay algo atrás. Que hay algo atrás de esa máscara, que hay algo atrás del traje, que hay algo atrás del dintel de Yaxchilán, donde están, pájaro jaguar con su madre, con el yelmo del jaguar, en fin. Pero te quedas en, qué bonito, ¿no? ¿Y dónde está la parte de la comunicación? O sea, ¿cuál es el símbolo? Uno intuye que hay algo quiere decir con todo esto, ¿no? Pero ¿dónde está o cuál es la parte de la comunicación que se nos está perdiendo? Pero además, si a esto añadimos que muchas veces no tenemos al jaguar tal cual, ¿no? Y decimos, sí, claro, o sea, este es un felino, tiene colmillos, tiene las garras, tiene la piel, tiene las manchas, tiene los, etcétera, por lo tanto es un jaguar, ¿no? Muchas veces en el arte mesoamericano no tenemos eso. Y hay veces en que nada más tenemos las cabezas, hay veces en que nada más tenemos los colmillos, hay veces en que nada más tenemos las manchas, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una imagen como esta, donde lo único que tenemos es la oreja del jaguar, ¿no? Las manchas del jaguar y la parte oscura del animal? Entonces, ¿qué nos está haciendo? Este personaje, que es el dios del número 7 del área de la cultura maya clásica, está vinculado con el jaguar. Es decir, este personaje está metido en el ámbito del jaguar. Aquí estamos entonces frente a una abstracción simbólica. Cuando nosotros tenemos esto, ¿no? Esto nos remite a la imagen del felino, que es la representación simbólica, que a su vez nos remite al felino, que a su vez nos remite a la noche, que a su vez es el símbolo de lo sagrado, ¿sí? Entonces, si no, como les digo, tenemos en cuenta estos niveles de simbolización, parte de esta comunicación se nos va, ¿sí? Entonces, estamos frente a un lenguaje simbólico, que comunica una serie de significados, y que si nosotros no tenemos en cuenta esta serie de pasos, ¿no? Entonces estamos frente a un código que intuimos que quiere decir algo, pero que no manejamos y que no conocemos. Y entonces es muy fácil interpretar desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia experiencia, ese código de comunicación, ¿no? Con parámetros nuestros occidentales del siglo XXI, que es lo que normalmente se hace. Y caemos en errores garrafales, ¿no? Hay veces que no son tan importantes, pero hay veces que caemos en errores garrafales.
Entonces, decir, claro, el jaguar, lo que pasa es que si nos vamos a la década, no sé, de los 50, es el gran depredador, y entonces, claro, el jaguar está vinculado con la guerra muchísimo, porque es súper fiero y se come a sus presas y demás, y nos quedamos en esas. Y si ahorita nosotros lo metiéramos en el lenguaje conservacionista, ¿no? Entonces, ¿por qué los mesoamericanos representan al jaguar? Porque tenían una conciencia ecológica importantísima de conservación de las especies, ¿no? Y entonces eran súper amigos de todos los individuos, ¿no? O sea, porque estamos metidos en este lenguaje, ¿no? Y entonces estamos interpretando con estos parámetros una realidad que maneja sus propios códigos y que no entendemos, ¿no? Y eso nos lo encontramos todo el tiempo. O sea, de la misma manera que los frailes del siglo XVI, que los primeros evangelizadores, a la hora de ver esta serie de imágenes plásticas, lo vinculan, claro, con su propia forma de explicación del mundo, y entonces son puros diablos por todos lados, ¿no? Y entonces no tenemos otra cosa, como decían ellos, que las pruebas de la idolatría y la superchería, y Satanás tiene tomadas las cabezas de estos pobres infieles, porque son, ¿qué? Evangelizadores del siglo XVI, en donde, imagínense, llegan acá, ven pura serpiente, sangre, pues bueno, Satanás, pero sin lugar a dudas, ¿no? Nos lo firman. Claro que está ahí, y además imagínense el Satanás de la Edad Media española, que eran como estos dragones, serpientes, bueno, aquí tenemos pero para dar y prestar, ¿no? Y ahorita nosotros leemos estas relaciones de los frailes del siglo XVI, explicando cómo Belcebú ha tomado en sus manos a estos pobres que hay que evangelizar, y decimos, mira nada más, ¿no? Lo mismo que sucede hoy en día, si ustedes van a Palenque y entonces encuentran a cualquier guía y les explica sobre el astronauta de la lápida de Palenque, ¿no? O sea, con los códigos actuales, entonces están interpretando una imagen que evidentemente no entienden, y entonces, claro, decir que la lápida de Palenque es que Satanás está engullendo el alma de Pacal, pues está muy de modé, ¿no? O sea, les van a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál Satanás? Pero en cambio sí está muy actual que sea una nave interplanetaria, eso sí es muy adecuado. Entonces, con estos códigos actuales, digo, son ejemplos muy burdos, pero es lo que pasa. Con estos códigos actuales interpretamos un código que no entendemos, ¿no? Y que es lo más común. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de acercarnos a ver cuál es el código que está adentro de todas estas imágenes. O sea, qué es lo que pasa con imágenes como estas, ¿sí? Claro que podemos decir que se trata, si fuéramos del siglo XVI, ¿no? Del diablo desdentado. Si estamos en esta época, entonces podríamos inventar cualquier otra cosa, pero si nosotros tratamos de identificar los códigos simbólicos de toda esta serie de imágenes, algunas cosas van saliendo a la luz. Entonces, lo que es evidente en el tablero del Templo del Sol de Palenque, ¿no? Es que aquí tenemos un jaguar de frente, una abstracción simbólica del jaguar, no es una representación naturalista. Ahora, también hay que tener en cuenta que dependiendo los estilos plásticos de cada una de las culturas mesoamericanas, van a escoger distintas maneras de representar sus símbolos. Así como los mexicas o los toltecas, las culturas del altiplano son naturalistas, ¿no? Y entonces un jaguar es un jaguar. La cultura maya, por ejemplo, tiene un grado de abstracción simbólica enorme. Entonces, hay una serie de elementos que escoge para simbolizar al animal. Y entonces, aquí tenemos, con este efecto, digamos, de bifrontismo, ¿no? Dos perfiles de jaguares que se juntan para construir una cabeza de jaguar al centro, que está sobre una barra achurada, ¿sí? Que sabemos, claro, identificando otra serie de símbolos, que es la barra del cielo. Porque estas dos cabezas, que son abstracciones simbólicas de serpientes, ¿sí? Es la energía generadora del cielo, y entonces tenemos el cielo nocturno, es decir, el jaguar asociado a la noche, asociado al cielo nocturno, asociado evidentemente a la guerra, ¿sí? Entonces tenemos la imagen de un dios solar, como con el colmillo limado, con las pupilas en forma de voluta, con sus orejas de jaguar, con la piel de jaguar alrededor del escudo, y entonces la imagen completa nos da una imagen de la guerra, del cielo nocturno, asociado a esta deidad que los arqueólogos llaman G3, pobre, ¿no? Imagínense,
G1, G2, God1, God2 y God3. Ay, pobres. Los grandes dioses mayas reducidos a G1, G2, G3. Bueno, siguiendo esta nomenclatura, ¿no? Tenemos a un dios solar, con todas las características del dios solar, pero es un dios anciano, con un enorme yelmo de jaguar, y entonces tenemos al jaguar vinculado con el sol nocturno. ¿Qué es el sol nocturno? En algunos casos, entre los xixiles contemporáneos, por ejemplo, la luna llena es el sol nocturno. En otros casos, hay un sol como tal, pero que transita por el inframundo durante la noche, ¿no? Entonces, en esta visión bipolar o dual del cosmos mesoamericano, al jaguar le corresponde el mundo de la noche, el mundo de abajo, el mundo de los muertos, le corresponde necesariamente el espacio vinculado con la entrada a este sector del cosmos. El jaguar entonces, en la medida en que habita en abrigos rocosos también, sus fauces o algunos de los elementos del jaguar están presentes en las representaciones de las cuevas, de las entradas al mundo subterráneo. Y entonces las fauces del jaguar, o representaciones o abstracciones simbólicas de las fauces del jaguar, ¿sí?, son imágenes de las cuevas, de las entradas a este otro espacio organizado de manera distinta al mundo diurno. Entonces, en el área maya, por ejemplo, el monstruo de la tierra tiene colmillos y tiene elementos de jaguar. Entonces, si nosotros vemos esta esquina de este edificio con esta serie de volutas y de formas, distinguimos un mascarón, ¿no? Y decimos, pues un mascarón. Sí, pero este mascarón empieza a tener forma en el momento en que encontramos rasgos especiales, encontramos representaciones del jade, de lo precioso, de la fertilidad, mascarones descarnados, vinculados con el inframundo, ¿sí?, caras, abstracciones de caras, de fauces, vistas de frente, de un monstruo de la tierra con rasgos felinos. Entonces, de esta manera podemos identificar al animal con la tierra y la entrada al inframundo. Entonces es el espacio terrestre y el espacio infraterrestre. Y así entonces lo encontramos vinculado a animales y a seres que tienen que ver con este sector del cosmos. Si nosotros además tenemos información que en el mundo mesoamericano esta dualidad del cosmos que convive en un equilibrio en donde los contrarios no se enfrentan sino que se complementan, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un inframundo frío, oscuro, húmedo, femenino, fértil, frente a un supramundo seco, estéril, masculino, luminoso, diurno, solar, mientras el otro es lunar, ¿no? Entonces, estos dos espacios, estos dos ámbitos tienen canales de comunicación. No son dos espacios que están totalmente desapegados uno del otro. No son espacios a los que se les asigne, por ejemplo, una categoría moral. Y no tenemos un inframundo para los malos y un supramundo para los buenos. Claro, lo que pasa es que teniendo esta visión dual del cosmos, imagínense otra vez ustedes a los misioneros del siglo XVI, se encuentran ya con la mitad del trabajo hecho. Lo único que hay que hacer es que, pues aquí hay un infierno, está clarísimo, le cambian la temperatura, le cambian de seres, ¿no? Y entonces en lugar de húmedo resulta que se queman en el infierno los pecadores, pero ya tenemos esta idea de la dualidad del mundo. Sin embargo, el asignarle un valor moral a cada uno de los sectores del cosmos es una innovación posterior a la conquista, ¿no? Realmente, en efecto, el inframundo es el lugar donde viven los muertos, pero fíjense lo que estoy diciendo, es donde viven los muertos, no es a donde se van a morir los muertos, ¿no? O sea, ahí viven. Y viven, eso quiere decir que tienen otro nivel de existencia, otra forma de existencia. Ahí no están los muertos muertos, ¿no? La gente se muere en el supramundo y luego se va a vivir al inframundo. Porque el inframundo, a pesar de ser el espacio de la muerte, a pesar de ser el espacio de la putrefacción, a pesar de ser el espacio vinculado con el sacrificio, vinculado con esta parte destructiva del cosmos, ¿no? Y entonces tenemos en efecto jaguares
con todas estas imágenes destructivas, ¿no? Jaguares que decapitan, jaguares que atacan, ¿no? En esta parte del espacio de destrucción, tenemos también al mismo tiempo al animal vinculado con las energías fértiles del cosmos. Y entonces tenemos al animal vinculado con la lluvia, vinculado con las fuerzas de regeneración periódica del cosmos. Entonces el jaguar juega este papel ambivalente, este papel dual, ¿no? Ya que el inframundo también tiene esta dualidad. Y es que los espacios cósmicos tienen esta dualidad, porque así es el mundo. Y además hay formas de comunicarse entre un espacio y otro. Entonces las entradas al inframundo, las cuevas, los hormigueros, los cráteres de los volcanes, los cenotes, ¿sí? Son los lagos, son espacios de comunicación entre un sector y otro. Los árboles, las ceibas, por ejemplo, en el área maya o en el sur de Mesoamérica, los ahuehuetes en el altiplano central, estos grandes árboles que hunden sus raíces en el inframundo y cuya copa llega al cielo, se convierten en postes de comunicación entre los distintos niveles del cosmos. Entonces no tenemos sectores aislados ni sectores unívocos. Todo símbolo en la cultura mesoamericana es plural, todo símbolo es multívoco. Y muchas veces el significado de estos símbolos, desde nuestra perspectiva occidental, cuadrada, se contrapone, ¿no? Porque hay símbolos de vida y de muerte. Y eso no resulta, o sea, no, en la cosmovisión mesoamericana, en el lenguaje sagrado de la cosmovisión mesoamericana, no es algo que no vaya, ¿no? O sea, en el lenguaje sagrado de cualquier pueblo, las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo y no pasa nada, ¿no? O sea, si nosotros estamos ante un lenguaje racional, puntual, concreto y demás, ¿no? 1 más 1 siempre son 2, y 2 nada más puede ser 2. En un lenguaje sagrado, 1 y 3 pueden ser perfectamente viables, ¿no? Si no vean dentro de nuestra cosmovisión occidental judio-cristiana, ¿no? La Santísima Trinidad, pues es 1 y 3, ¿y cómo? Pues así nomás, ¿no? Así es, o sea, en el lenguaje sagrado estas cosas suceden y son, y no pasa nada, ¿no? Entonces, tampoco es que queramos tratar de encasillar la realidad mesoamericana en cajones perfectamente cerrados. Estos cajones siempre están conjugados unos con los otros, ¿no? Entonces, tenemos al jaguar vinculado al aspecto destructivo, digamos, del inframundo, pero también vinculado a la fertilidad. Y esto no es nada más porque el jaguar pertenezca a este ámbito oscuro de la naturaleza, no es nada más porque pertenezca al sector inframundano, sino también vamos otra vez a lo mismo, vamos otra vez al animal en sí mismo. Si tenemos oportunidad de observar el comportamiento reproductivo del jaguar, ¿no? Vemos que es un animal de una sorprendente, si no fertilidad en cuanto a los productos, porque normalmente no se tienen más de 2 cachorros, o sea, una hembra no tiene más de 2 cachorros, sí en cuanto al comportamiento reproductivo, ¿no? Que es apantallante, la verdad, ¿no? Además de ser muy vistoso, porque se acompaña con bramidos, con gemidos, con saltos y demás. El jaguar, bueno, según estudios de biólogos como ustedes, consuma más o menos alrededor de 30 cópulas al día, ¿no? Entonces, la verdad, digo, lo que sea de cada quien, algo tiene el señor, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el comportamiento reproductivo del jaguar, ¿no? Es realmente muy llamativo. Entonces, no podemos pensar que algo así también les haya pasado desapercibido a los grupos mesoamericanos. O sea, este es nada más un ejemplo de cómo a partir del animal mismo, de su comportamiento, de sus hábitos, de la fisiología, ¿no? Los símbolos se le apropian o se le incorporan casi de manera natural, ¿no? De la misma manera que en todas las culturas mesoamericanas el conejo está asociado a la fertilidad, ¿no? De la misma manera que los murciélagos están asociados a las cosas, bueno, o sea, no es que lo inventen, ¿no? Es que así es, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos al jaguar vinculado con los aspectos reproductivos del cosmos. Tenemos al jaguar vinculado con la vegetación. Esta vegetación que surge, fíjense, aquí está el jaguar, ¿no? En este plato de Huachactún, del área maya,
Hay un río, un universo acuático inframundano, del que está surgiendo una deidad cuya cabeza se convierte en plantas, en vegetación, en el dios vinculado con la sangre fecundante de los gobernantes. Está lleno de flores, ¿no? Y dentro de estas surge también el jaguar. Dentro de este espacio húmedo, fecundo, fértil y de vida, surge también el jaguar. Y entonces tampoco es de a gratis que lo encontremos, así como lo encontramos en el vaso anterior, con estos personajes vinculados con la muerte, ¿no? Con esta figura antropomorfa descarnada, ¿no? La calavera bailando. También lo encontramos con personajes asociados al agua, con estas especies de anfibios también fantásticos, también incorporando elementos, varios elementos de distintos animales, pero entonces lo encontramos vinculado con peces, vinculados con esta especie de iguana, sapo, saurio, como le quieran ustedes llamar, ¿no? Y además representado en la mayor parte de las ofrendas o de la cerámica vinculada con las ofrendas funerarias de los gobernantes. Entonces así el jaguar parecería una contradicción que el jaguar esté vinculado a las flores, ¿no? Entonces esté vinculado a las flores y concretamente a la Tigridia pavonia, ¿no? Que es la Ocelosóchil, que es la que está aquí afuera iniciando la exposición, la flor del jaguar, la flor de un día le llaman también, no nada más por las manchas del centro, sino también porque la representación esquemática de la flor, ¿no? Es lo que el jaguar muchas veces lleva, por lo menos en el área maya, en la frente. Y entonces tenemos este vínculo del jaguar con las flores, del jaguar con la vegetación, con la renovación periódica del cosmos, con tocados de flores, ¿sí? O estos personajes del Códice Madrid que están sembrando, claramente están sembrando con su coa, su bastón plantador y fíjense, las semillitas del maíz, y los dos llevan un tocado de jaguar. O sea, los dos personajes que están sembrando el Códice Madrid llevan un tocado de jaguar. O como esta estela de Izapa, en donde hay una ceremonia que se ha interpretado como una ceremonia agrícola, ¿no? Acuérdense, dentro del sistema de siembra de temporal, ¿no? De quema de los campos, en una ceremonia agrícola, hay dos personajes frente a una hoguera y colgando del cielo, estas son, digamos, las mandíbulas del cielo, colgando del cielo, hay un jaguar en una red, ¿sí? En este caso es un jaguar, no podríamos decir un jaguar celeste, porque es un cielo, podría ser un cielo nocturno, pero del que está escurriendo sangre, del que está escurriendo algún líquido vital vinculado con esta ceremonia agrícola. Entonces, el jaguar asociado a estos periodos de renovación del ciclo de vida, vinculado concretamente al símbolo por excelencia de la renovación periódica del cosmos, que es el cultivo del maíz, ¿no? El maíz es el eje en torno al cual giran los ciclos, desde la época prehispánica y hasta hoy, los ciclos temporales del campo. Y entonces los ciclos temporales se miden en época de lluvias, época de secas, cuándo se prepara la tierra, cómo se siembra el maíz. Y el maíz es la base de la parcela, de la milpa, ¿no? De este policultivo que es la milpa. Y entonces el jaguar vinculado al maíz, no el maíz como el símbolo del día, de lo diurno y demás, sino como vinculado a este eje temporal que es el que rige la vida cotidiana de los campesinos mesoamericanos, desde el año 4000 hasta hoy, ¿no? 4000 a.C. hasta hoy, no es de a gratis entonces que lo tengamos vinculado a las mazorcas de maíz. Pero más cercanamente, más que el maíz, el cacao está vinculado a la semilla del inframundo por excelencia. El maíz es la semilla vinculada al supramundo, a la parte diurna del cosmos, y el cacao es la semilla vinculada al inframundo. El cacao es una bebida, una semilla del inframundo. Por su color, es una bebida además pesada frente a lo ligero, o sea, el espacio del inframundo es el espacio de las sustancias pesadas, es una bebida fría, dentro de este carácter que tienen los alimentos en la tradición mesoamericana, no en cuanto a la temperatura, ¿no? Ustedes saben que hay alimentos fríos y alimentos calientes, dependiendo de qué parte del inframundo estemos hablando, ¿no? Entonces, tenemos... ¿No les sirve este? Sí, sí, es que yo estaba tratando la primera, ¿no? Ay, sí, quiero agua, gracias. Entonces, el cacao es la semilla asociada al inframundo, es la semilla del inframundo.
Entonces, vean ustedes la cantidad de, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de representaciones del jaguar vinculadas al cacao. El cacao está asociado también al poder de los gobernantes, y entonces nos vamos a encontrar piezas como esta, que es una maravilla, es una de esta urna, es como de este tamaño, apareció en la tumba, en una de las tumbas reales de Río Azul, donde vean el asa, o sea, esta es la abstracción simbólica por excelencia del jaguar, ¿no? O sea, es el símbolo de la representación del animal, que a su vez es el símbolo del animal, que etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean la representación simbólica del jaguar, que nos está diciendo que esta vasija, y evidentemente su contenido, pertenecen a un ámbito determinado del universo, ¿sí? Además, esto está de azul, azul es el color del inframundo. Y además, ya si supiéramos epigrafía, o los epigrafistas dicen que aquí dice su cacao, ¿no? Entonces ya, no hay más. Y además, bueno, si hacemos los análisis del contenido, había cacao. Entonces, es la urna donde se le daba al gobernante, se le dejaba al gobernante en la tumba, ¿no?, su bebida para transitar por los espacios del inframundo. Y es que el cacao entonces es un símbolo de poder y es una bebida de élite. No cualquier gente toma cacao, no se toma cacao en cualquier circunstancia, y entonces aquí tenemos otra de los grandes simbolismos del jaguar, y es que el jaguar está vinculado a los hombres de poder, está vinculado al poder en general en toda Mesoamérica, a las distintas facetas del poder. De ahí que el poder que viene, ¿de dónde? El poder que viene del inframundo, ¿no? Al gobernante y los linajes gobernantes se renuevan periódicamente en el inframundo como la vegetación. Y entonces el poder de estos grandes señores está asociado al animal. Y otra vez vamos a las características del animal. O sea, sabemos que, no voy a ahondar en esto porque como dicen ustedes saben mucho mejor que yo, el jaguar, además de ser la cúspide de la cadena alimenticia, es un animal que transita libremente por distintos espacios, es un perfecto trepador, además nada, además se esconde, además es sigiloso, es decir, tiene posibilidad de transitar por distintos espacios del cosmos, y además es el máximo depredador en las selvas y en los bosques americanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre quisiera adquirir las características del jaguar en su propia sociedad. De la misma manera que el jaguar es la cúspide de la cadena alimenticia en su ecosistema, de la misma manera el hombre quisiera adquirir estas características del felino, asumirlas, integrarlas a su ser, ¿no?, para convertirse en lo que es el jaguar en la naturaleza. Entonces, no hay otra cosa que una observación muy directa y muy paciente del ámbito natural, ¿no? De manera que estos grandes señores, estos grandes gobernantes, que son los pilares, los ordenadores del cosmos, del entorno social del hombre, ¿sí?, están vinculados al animal, que además es, por título también, el gran señor. De la misma manera que tenemos al jaguar con su tocado de flores, lo tenemos con el glifo de Ahau, ¿no? Ahau es el gran señor, ¿sí? Lo tenemos aquí también el glifo de Ahau. Y entonces, esto es en cuanto a la cultura maya, que tiene una serie de, porque como ustedes saben, que tiene un sistema de escritura muy complejo, que se ha trabajado en el descifre de la escritura maya hasta hoy en día, y vemos que estos grandes señores, estos grandes gobernantes, son los grandes jaguares, de la misma manera que el jaguar es el gran señor. O sea, hay una identificación del jaguar con el soberano y con el poder del soberano. Vasijas de este tipo, vinculadas a estos espacios funerarios de los grandes soberanos, son muy comunes, ¿no? Y es por eso entonces que a los animales vinculados con el poder político los tenemos mayormente representados, porque los tenemos en contextos funerarios. O sea, porque las vasijas completas, o sea, por cada una de estas tenemos 10,000 tepalcates, ¿sí? Porque las vasijas de uso cotidiano se quiebran, se desbaratan, ¿no? Y estas que se conservan son las que se sacaron del uso cotidiano y se destinaron a un ámbito ya no de uso. Y estas son las que nos quedan hasta nuestros días. Y por eso tenemos tal cantidad de representaciones de jaguares, de serpientes, vinculados a los aspectos más importantes de la cosmovisión mesoamericana y sobre todo a los aspectos más importantes del poder político, ¿sí? O sea,
De la misma forma que en las inscripciones mayas lo que se nos está contando es la historia oficial, porque solamente son unos los que escriben y son determinados espacios en los que se escriben, de la misma manera esta iconografía nos está remitiendo a una iconografía del poder. Y vamos a ver de esta iconografía del poder qué nos queda hasta nuestros días, porque no se queda en esta parte, o sea, en esta parte, digamos, del discurso del poder. Lo que sí es cierto es que estos grandes señores, que son como los ordenadores del universo, realizan una serie de actividades también cotidianas en la época prehispánica que los legitima como los grandes señores, y uno de estos es la guerra, ¿no? No nada más tenemos la guerra para capturar prisioneros, sino tenemos la guerra para ampliar áreas de influencia, y tenemos la guerra para tener mayor número de tributarios, en fin, o sea, todos los efectos prácticos de cualquier guerra que se respete. Pero además de esto, la guerra en el ámbito mesoamericano adquiere una función simbólica, o sea, de alguna forma es organizar un caos, ¿no? El momento primordial en el tiempo cósmico para el gobernante reestructurar la sociedad después de la lucha contra el desorden y contra el caos. Entonces, independientemente o además de los aspectos prácticos que puede tener cualquier guerra, no podemos ver la actividad bélica en la época prehispánica ajena a la cosmovisión general de los grupos de los que forman parte, ¿no? De ahí entonces que los grandes gobernantes, ataviados como jaguares, sean también los grandes guerreros. Seguramente, otra vez, las características físicas del animal inspiran a los grandes guerreros para asumir estos elementos como el que le da el ser el mayor depredador, el animal más sigiloso, el animal más poderoso, el animal que tiene un poder evidente y claro sobre la tierra. Hay pocos guerreros, por ejemplo, que se atavían de serpiente. ¿Por qué? Porque los serpientes, claro que son poderosas, claro que son mortales, pero tienen un poder mucho más sagrado y mucho más peligroso, porque es un poder, entre comillas, más secreto. O sea, si uno va caminando por la selva y te cae un jaguar encima y te muerde la nuca, te desnuca y te mata, bueno, pues no hay ningún misterio, ¿no? O sea, la verdad, te cayó encima un bicho de qué sé cuántos kilos, con una fuerza en las mandíbulas, que ustedes sabrán cómo es, ¿no? Y que en un minuto eres su presa y te comió, ¿no? No hay misterio. Sin embargo, si vas caminando por la selva y te muerde una nauyaca, ¿verdad? Y te deja 2 hoyitos, y a la media hora uno está muriéndose, ¿no? Con una reacción alérgica terrible, etcétera, un paro respiratorio, bueno, pues eso es poder. Pero ese poder es sagrado, y ese poder solamente lo utilizan los responsables de manipular el poder sagrado, o sea, los especialistas de lo sagrado, ¿no? En cambio, este otro es un poder mucho más tangible, mucho más concreto, mucho más evidente, y entonces los grandes ejércitos, digamos, del mundo prehispánico van ataviados de jaguares, ¿no? Van ataviados de jaguares, y ya entre los mexicas, ustedes saben, estas órdenes militares, ¿no? De los caballeros águilas, caballeros jaguares, etc. Finalmente son animales poderosos, y entonces se apela al poder de los animales para tener no nada más un impacto sobre el enemigo, sino además asumir realmente este poder. O sea, realmente no es que se disfracen de, sino que se convierten en, ¿no? Literalmente. Y claro que en las representaciones vemos estos elementos que nos hablan del poder del animal claramente representados, ¿no? Y entonces tenemos las garras, y entonces tenemos los colmillos, que se corresponden a los del animal real, ¿sí? Entonces, como les digo, estos grandes gobernantes, que son líderes de estos ejércitos, que además son los ordenadores del cosmos, es decir, los que en torno a ellos se estructura la sociedad, y por lo menos en la época clásica sabemos que en esta cosmovisión, en esta cosmología, es decir, en estas ideas en torno a la estructura del cosmos,
se concebía el universo, por lo menos la Tierra, como una plancha cuadrada, con un poste en cada una de las esquinas, un árbol que sostenía cada una de las esquinas, con un gran árbol central, ¿no?, por donde fluían las energías frías del supramundo hacia las energías calientes del inframundo hacia el supramundo. En cada una de estas esquinas hay también, el gobernante se desdobla en 4, ¿no? Y hay también un representante, digamos, del gobernante en cada una de las esquinas como grandes ordenadores del espacio socializado por los hombres, ¿sí? Mientras que el jaguar es el encargado del espacio ajeno, del no socializado, del que está más allá. Entonces, en este espíritu, digamos, de esta visión ritual de la guerra, en donde el gobernante estructura el cosmos a su alrededor, entonces se genera dentro de la tradición mítica este caos, este desorden, para luego convertirse él en el ordenador, ¿no? Un poco como sucede con la actualización de los mitos, de las historias sagradas, en donde hay un momento en que se recrea el desorden universal, ¿no?, el caos universal, para luego volver a estructurar la sociedad. Y eso pasa en los carnavales, por ejemplo, ¿no? Y no es una tradición, el carnaval no es una tradición mesoamericana, es una tradición absolutamente europea, pero esa es la idea del carnaval: generar un desorden, es decir, tergiversar el orden establecido. En el carnaval no hay diferencia entre día y la noche. Las actividades que normalmente no se hacen en la noche se hacen en el carnaval, y entonces la gente se desvela, danza, baila, transgrede la norma, ¿no? Los hombres se pueden vestir de mujer, las mujeres pueden hacer cosas que en el ámbito cotidiano no se hacen, se transgreden todas las normas, se llega a todos los excesos, se desestructura la sociedad en el carnaval, para luego recuperar el orden, ¿no?, y regresar al devenir cotidiano. Es como una irrupción en el devenir cotidiano. No es gratuito entonces que en el carnaval se incorpore la figura vinculada con el caos, ¿no? Y entonces con el caos en el sentido en que pertenece a ese otro espacio, al espacio oscuro, al espacio ajeno, al espacio en donde el hombre no controla. Y entonces, ¿quiénes son los que meten el desorden en los carnavales? Los jaguares, ¿no? Entonces los jaguares son los que van molestando, los que hacen bromas pesadas, los que hacen bromas de tipo sexual, por supuesto, ¿no? Los jaguares son los que desestructuran. En todas las, vean ustedes en las danzas y en los bailes de carnaval, siempre está el jaguar por ahí, ¿no? O el jaguar vinculado con los aspectos de la petición de lluvias. Vean los jaguares de Guerrero, ¿no? La petición de lluvias, en donde se dan todas estas enfrentamientos de una fuerza del universo, ¿no?, que no se controla como tal, pero que está asociada a el fin de la época de secas para iniciar la época de lluvias. O sea, el jaguar es el que termina esta época para iniciar el nuevo periodo, ¿no? O sea, está siempre en la zona limítrofe, está siempre en un paso entre lo otro y el espacio humano, ¿no? Por otra parte, estas guerras que nos remiten a este desorden, digamos, colectivo, a estos grandes señores, nos hablan también de el gran soberano del jaguar como el señor de los animales, ¿no? Es cierto que en distintas tradiciones míticas tenemos a varios señores de los animales, y entonces en un espacio determinado el venado puede ser un señor de los animales, ¿no? Pero es el señor de los animales vinculado al sol, vinculado a la parte diurna, ¿sí? El señor de los animales, el poderoso, ¿no?, siempre es el jaguar. Y es el jaguar entonces, en este espacio de reproducción, es el progenitor por excelencia. Y entonces en las dinastías gobernantes desde la época prehispánica y por lo menos hasta la época de la llegada de los españoles, siempre está presente el gran progenitor. Y si lo ven ustedes en los mitos de las comunidades contemporáneas, muchas veces el padre del grupo, como por ejemplo entre los choles, ¿no?, en las comunidades amazónicas, ¿no?, el gran padre es el jaguar, ¿no? Hay veces desde la época olmeca en que hay representaciones de cópula del jaguar con una mujer. O sea, siempre hay un
vínculo del jaguar como el gran progenitor, como el que está en el origen, porque finalmente está en el origen, pero está también en el final. Y hay que tener en cuenta que para los grupos mesoamericanos la idea del tiempo es cíclica. Entonces, el origen y el final se tocan, ¿sí? Entonces, siempre hay una destrucción que implica una renovación siguiente, y el jaguar está en el fin de los tiempos y en el proceso de renovación siguiente. Veamos que, por ejemplo, en los nombres de las dinastías gobernantes en el área maya, muchas veces está la imagen del jaguar dentro del nombre del gobernante. Entonces, asumiendo que el nombre refleja parte de la esencia del gobernante, vamos a ver que muchas veces tenemos a un garra de jaguar, jaguar ojuanungado, pájaro jaguar, escudo jaguar. Estos nada más son algunos de los, de los gobernantes de Yaxchilán. Es solamente un ejemplo, ¿no? Pero igual que en Yaxchilán tenemos en Calakmul y tenemos en Tikal y demás. No son los únicos, o sea, también hay otros animales vinculados a las dinastías gobernantes. Sin embargo, la presencia del jaguar es muy importante, además siempre, como les digo, como el gran progenitor, como el que está al principio de los tiempos y el que está al final. En los mitos contemporáneos, por ejemplo, los lacandones, hoy en día, hay una parte realmente chistosa. Hay unos, Bruce recoge los mitos de los lacandones de los años 60, de finales de los 50, de los 60, en donde decía que iba a llegar decían los lacandones que iba a llegar el fin de los tiempos, y Kisin, el señor del inframundo, iba a liberar a todos los jaguares que tenían guardados en el inframundo para que se comieran a todos los chicleros de la selva lacandona, y entonces los lacandones ocuparan el espacio que les correspondía, ¿no? En finales de los 90 se recoge otra vez ese mito, y en efecto se dice que Kisin va a liberar en un momento dado a todos los jaguares que tienen el inframundo y se va a comer a todos los de Pemex, y entonces los lacandones se quedarán amos señores de la selva. O sea, acuérdense que el mito se va reinterpretando y actualizando según la realidad que se vive. O sea, el mito es una tradición viva, la tradición oral es una tradición viva que se reinterpreta y se reusa según las condiciones, ¿no? Pero entonces el jaguar está en el principio y el jaguar está al final de los tiempos. Y el jaguar, como les digo, está asociado al poder del gobernante, que es el que estructura el tiempo también sagrado, ¿no? Entonces, no es de a gratis que tengamos representaciones de tronos o de sitiales siempre cubiertos con la piel del jaguar, ¿no? El trono se convierte en una extensión de la tierra. En el momento en que un gobernante se sienta sobre un trono, se sienta sobre el poder en la tierra. Y entonces no nada más gobernantes, sino también deidades, las tenemos sentadas en tronos, ¿no? Y entonces tenemos tronos de jaguar, tronos que además son espacios para ofrendas, como este de Copán, por ejemplo, donde el personaje ya es un mosaico de piedra, se ha desprendido, pero es un trono de jaguar bicéfalo sobre el que está sentado. Y no nada más los gobernantes, sino también las deidades, los grandes chamanes se sientan sobre el trono del jaguar, es decir, tienen el poder sobre la tierra. O sea, el jaguar es el poder y la tierra misma sobre la que descansa el soberano, ¿no? Entonces, los atributos del poder del gobernante, los tronos, los cetros maniquí, los bultos sagrados, ¿no? Los yelmos, son atributos del gobernante vinculados con el felino. A veces, no nada más es que el gobernante esté sentado sobre el trono del felino. Hay veces en que el gobernante se disfraza del felino, o sea, el gobernante es el jaguar, ¿no? Es decir, hay veces que tenemos representaciones de personajes que no nada más es que tengan el yelmo del jaguar, que no es nada más que estén saliendo de las fauces del jaguar. Hay veces que están ataviados por completo de jaguares, ¿no? Y entonces, en este dintel de Tikal, por ejemplo, hay un gobernante gordo que se distingue siempre, ¿no? Entonces, vean en el dibujo del trono de Tikal, perdón, del dintel de Tikal, al personaje, al soberano, aquí está su nombre, totalmente vestido de jaguar, o en las representaciones de Kakashla, ¿no? Donde lo que tenemos, estamos frente a hombres felinizados, ¿sí? Son hombres que ya son felinos, que encontramos el rasgo humano
solamente en la cara que sale del yelmo, ¿sí? Entonces son hombres que realmente son hombres jaguares. Son hombres jaguares en todos los sentidos. Entonces, bueno, una interpretación que yo manejo es que concretamente en la cultura maya, por ejemplo, en la cultura maya de la época clásica, la deformación craneana tabular oblicua, que es esta, que es la que comúnmente aparece en las representaciones plásticas de la élite gobernante maya de la época clásica, por lo menos de las tierras bajas centrales, de los grandes sitios, Palenque, Tikal, Copán, Yaxchilán, Piedras Negras, etcétera, ¿no? Si nosotros atendemos a que esta deformación craneana está asociada a la élite, porque no es tan común como la deformación tabular erecta, que es como la típica cabeza así para arriba, ¿no? Es la deformación craneana que normalmente se hace a la gente de élite en la época clásica. Es cierto que para el posclásico, para el momento de la llegada de los españoles, la deformación craneana ya se había popularizado y ya encontramos evidencias de deformación craneana, tanto tabular oblicua como tabular erecta, en entierros de la gente común. Ya no es nada más en entierros de la gente de élite, ¿no? Pero si podemos atender a que en sus orígenes esta está asociada a la gente de élite, y otra vez viendo las características del animal, si nosotros empalmáramos un cráneo de jaguar con un cráneo con este tipo de deformación, ¿no? Tendríamos esto. O sea, realmente la deformación craneana tabular oblicua representa o se vincularía, ¿no?, con las características del jaguar. Y es que es lo que pasa. Finalmente, ¿qué es lo que pasa con este tipo de deformación craneana? Se reduce el espacio que hay entre los ojos y la cúspide del cráneo. Y ustedes saben que en los felinos, esta reducción de los ojos y la cúspide del cráneo es una adaptación al medio para acechar, ¿no? O sea, bajan las orejas y entonces pueden estar viendo a su presa, prácticamente lo único que sacan son los ojos, ¿no? Porque la cúspide del cráneo hay un espacio muy pequeño y entonces tienen una posibilidad de adaptación al medio para acechar. De manera que si nosotros viéramos a una persona con este tipo de deformación craneana, nos recordaría a la de un felino, ¿sí? O sea, nos estaría recordando a un felino porque precisamente lo que se hace es reducir el espacio que hay entre los ojos y la cúspide del cráneo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los grupos mayenses? O sea, no es nada más que los gobernantes se disfracen de jaguares, no es nada más que se sienten en tronos de jaguares, no es nada más que se llamen como jaguares, ¿no? Sino es que son jaguares, ¿sí? Literalmente, son hombres jaguares. Y esto desde la cultura olmeca hasta la época de la llegada de los españoles. Y entonces los españoles decían, claro, estos piensan que estos nahuales que se transforman, creen que se transforman y que el demonio los posee y todo lo que ustedes quieran, forma parte de esta tradición en donde la entidad anímica del animal forma parte de la entidad anímica del ser humano. Y entonces en muchas de las culturas mesoamericanas, aún hoy en día, tenemos esta especie de alter ego zoomorfo de esta otra entidad donde reside parte de mi persona que vive en este otro espacio, y sin lugar a dudas el alter ego zoomorfo de los gobernantes, de los grandes gobernantes, es el jaguar. Y entonces tenemos a personas felinizadas desde los olmecas hasta la cultura mexica. O sea, realmente son hombres jaguares, hombres que actúan como jaguares, que tienen esta imagen de jaguares, cuyo animal protector, digamos, ¿no?, su tona es el jaguar. Y desde entonces y hasta hoy, esta idea de incorporar los atributos del felino a la propia personalidad es lo que se conserva. Si bien es cierto que en la época prehispánica el jaguar está asociado a los grupos de élite, lo que se conserva hoy en día es el asumir las características, la esencia de este personaje simbólico a la propia personalidad de un individuo en un momento dado, en un espacio determinado y bajo circunstancias específicas, siempre asociadas a la idea de fin de un periodo, inicio de otra, asociada a la regeneración periódica del cosmos, asociada a la fuerza del animal y asociada a todos estos elementos simbólicos que le dan al jaguar toda una serie de valencias que aún hoy siguen estando vigentes. Bueno,
muchas gracias. Eso es lo que tenemos. Entonces, tratar de resumir una cosa así tan amplia en un ratito es difícil, pero bueno, si tienen preguntas, comentarios, no sé qué hacen. A ver, yo creo que normalmente este tipo de pláticas a veces causa más inquietudes que incertidumbres, y ese es el sentido muchas veces de abrir este tipo de ponencias. Yo quisiera que más de uno preguntara sobre todas las actitudes que tienen, ¿no? Rimos, preguntas. Bueno, yo quería preguntarte, lo que dices, o sea, como es un maya es muy distinta a la olmeca, no sé si tienes conocimiento, o sea, también de los mexicas, de Teotihuacán, que asocian mucho a ojos de ave y y las plumas, jaguares emplumados. Sí, que le llaman un jaguar, serpiente ave. Ajá, ajá. Sí, es cierto lo que dices. Definitivamente cada una de las culturas, a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio mesoamericano, reinterpreta el símbolo de distintas maneras. Yo traté aquí de hablar como de constantes, ¿no? O sea, estos elementos vinculados a la oscuridad, a la destrucción y a la renovación, y vinculados al poder de los soberanos, digamos, son comunes, creo yo, a todas las culturas mesoamericanas y a todas las épocas. O sea, yo encontré estos elementos desde las imágenes olmecas hasta las imágenes teotihuacanas, las imágenes totonacas, en el área maya, etc. Si bien es cierto que mi investigación la centré en la cultura maya para tratar de tener un corpus documental homogéneo, bueno, no homogéneo, pero por lo menos que perteneciera a una región determinada, porque si no el corpus se te abre enormemente. Si bien la centré en la cultura maya y la mayor parte de mis ejemplos son del área maya, creo yo que por lo menos estas tres valencias simbólicas operan para todas las culturas y todos los ámbitos mesoamericanos. Es cierto que además de estas valencias simbólicas, en un determinado momento y en una determinada cultura, el jaguar incorpora otros elementos. El jaguar emplumado de Teotihuacán es uno de los ejemplos, ¿no? O sea, es un jaguar vinculado con los espacios celestes, vinculado con las aves. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta imagen del jaguar emplumado? Una síntesis de los distintos espacios cósmicos, de los dos espacios cósmicos. O sea, hay un personaje que incorpora los distintos espacios. De la misma manera que tenemos una serpiente emplumada, por ejemplo, ¿no? O sea, la serpiente como esta energía poderosa, la energía generadora de vida que sube al cielo y hace llover, ¿no? Claro, si a una serpiente que es un animal terrestre, o sea, un reptil sin patas, etcétera, ¿no? Le pones plumas, bueno, adquiere una valencia simbólica mucho mayor y se convierte literalmente en un dragón. De la misma manera, el jaguar con plumas, que es algo que no, en la realidad no opera, de la misma manera que no opera una serpiente con plumas o con dientes, por ejemplo, ¿no? Si estos colmillos enroscados en las comisuras de las fauces, qué sé yo, ¿no? Es la manera en cómo se incorporan distintas valencias simbólicas asociadas a un ámbito, a un espacio determinado en un solo ser, ¿sí? Y entonces se convierte en un animal poderoso, vinculado también a las dinastías gobernantes del lugar, ¿no? Entonces tenemos estos jaguares emplumados asociados seguramente a las dinastías gobernantes de Teotihuacán. Claro, o sea, el problema es que en Teotihuacán tenemos poca información en cuanto a escritura, por ejemplo, ¿no? Tenemos poca información en cuanto a quiénes eran los gobernantes, cómo, o sea, podemos inducirlo a partir de las evidencias arqueológicas, pero del tipo de representaciones pictóricas y demás, pero se nos dan de las manos muchos elementos, ¿no? Pues igual de Teotihuacán como de los olmecas, ¿no? O sea, de los olmecas no tenemos más que las representaciones en piedra, y a saber, que hablaban, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, como Oye, hablabas de del inframundo y del supramundo, ¿no? De la manera que están, digamos, conectados. Y hablas también de la cosmovisión cíclica de la naturaleza y la visión maya, ¿no?
Me pregunto si como parte de esta cosmovisión psíquica existe la idea del renacimiento, digamos, de que los muertos viven en el inframundo pero pueden regresar al supramundo y así sucesivamente, y si el jaguar juega un papel importante en esta posibilidad de renovación. Exacto. Más que renacimiento es reemplazo. O sea, los muertos no renacen otra vez a la vida de la misma manera. O sea, hay lo que entre los auxilios de hoy le llaman el techol, ¿no? El reemplazo. Por ejemplo, de la abuelita a la nieta, se salta de una generación, o del abuelito al nieto. Entonces muchas veces la abuelita ve en su nieta su reemplazo. Es decir, hay una esencia que estaba en el inframundo que de repente renace, ¿no? Se reincorpora, pero tanto así como renacimiento, o sea, con este concepto tan complejo de renacimiento no hay tal. Sin embargo, sí hay esta idea de renovación, ¿no? De renovación periódica y de renovación del hombre también, porque si hay esta idea de que, bueno, el hombre, este hombre actual, va a llegar un momento en que va a morir, ¿no? O sea, pero va a renacer otra especie, o sea, esta idea de ciclos, ¿no? De continuidad, ¿no? Esta idea de continuidad donde un fin necesariamente implica un nuevo comienzo, ¿no? No igual, no sabemos si mejor ni peor, las categorías morales son ajenas a esta visión, ¿no? Pero sí hay una idea de renovación periódica en donde imagínense ustedes que escribir historia se convierte en profecía, ¿no? O sea, si yo estoy escribiendo lo que sucedió, pero yo tengo idea de que en un momento dado se va a repetir el ciclo, bueno, pues la historia se convierte en una herramienta fundamental hacia el futuro, ¿no? Pero un poco porque hay una serie de energías en la naturaleza, de deidades que caminan, que transitan por el universo, que en un momento dado van a volver a coincidir y entonces van a ejercer esas mismas influencias sobre la Tierra o sobre los hombres que les toque vivir en ese momento, ¿no? Pero tanto así como renacimiento en este sentido complejo no hay tal, ¿no? Es más renovación, sí. No, yo quería felicitar tu trabajo, los organizadores también. Quería hacer dos preguntas. Una, por ejemplo, hay ciudades o pueblos donde el jaguar adquiere mucha relevancia, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Claro. El de mayo, no sé si podrías hablarnos un poquito más. Si has encontrado fiestas en otros lugares donde también el jaguar como que se apodere de esas regiones. Esa una. Y la otra, si podrías hablar un poquito más de rituales funerarios, cosas que tienen que ver con las ofrendas, Día de Muertos relacionados con el jaguar. Bueno, ya hablaste ahorita un poquito del Señor de la Noche y todo esto, pero algo así como que más, como más de fiesta. Más de fiesta. Bueno, los rituales que hoy en día nos quedan en el ámbito, digamos, rural, ¿no? Me quedo por no hablar necesariamente de un ámbito indígena, pues son sobrevivientes, no nada más al tiempo, sino a la serie de prohibiciones, ¿no? Que no solamente a lo largo de la época colonial, sino incluso en el México independiente se dieron. Entonces nos quedan rituales, fiestas vinculadas con el jaguar aislados por ahí. Sabemos que hoy en día hay espacios donde el jaguar se apodera de la fiesta, pero en estos espacios marginados del área central o del control central, primero novohispano, luego independiente, donde realmente estas prohibiciones les daban lo mismo. Si nosotros vemos en la documentación de la colonia, hay un chorro de lados. Está la prohibición para que estos indios dejen de bailar la danza del tigre, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se ve que estas danzas vinculadas con el jaguar eran mucho más socorridas de lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos en día ejemplos aislados en distintos espacios. Concretamente, ¿qué pasa en Guerrero y Citlala? El jaguar está asociado a la petición de lluvias, y es que si nosotros también tenemos en cuenta el entorno en donde esto se desarrolla, ¿no? Donde se hace un cultivo de temporal fundamentalmente, las lluvias son esenciales, ¿sí? Las lluvias son fundamentales, y entonces en estos espacios es donde el jaguar adquiere su parte, digamos, popular, y se integra a la ritualidad popular y deja de ser el señor de los gobernantes, ¿no? El jaguar sigue teniendo este peso vinculado con el inicio de las lluvias, y hay que hacer el ritual cada determinado tiempo, porque si no llueve hay una hambruna espantosa, ¿no? En otros espacios el jaguar se incorpora a fiestas permitidas, entre comillas, por la corona, por ejemplo, ¿no? Como les decía yo, los carnavales. Finalmente el carnaval
es una festividad del occidente incorporada en la tradición mesoamericana, y entonces al jaguar se le incorpora en una tradición ajena, pero digamos dentro de lo permitido, ¿no? Entonces tenemos en carnavales, en expedición de lluvias y demás, la presencia del felino, donde no fue totalmente prohibido, ¿no? Donde no fue totalmente restringido. Y pasa lo mismo un poco con las ofrendas, por ejemplo. Las ofrendas vinculadas con el jaguar eran las ofrendas a los gobernantes en la época prehispánica. Y esta parte del culto oficial, del culto de los gobernantes, del culto vinculado al poder y a la nobleza, esa es la que desaparece, ¿no? O sea, eso es lo más fácil para los españoles o para los conquistadores de desaparecer, ¿no? Los grandes templos y la gran religión oficial establecida y dictada de arriba hacia abajo, eso desaparece. ¿Qué es lo que queda? Queda el culto cotidiano, es decir, los rituales que se hacen alrededor del fogón, alrededor de la hoguera, en la milpa, ¿no? La gente que reproduce cotidianamente esta ritualidad doméstica, ¿sí? Entonces, ofrendas hacia los muertos no hay vinculadas con el jaguar, porque estas estaban destinadas a los gobernantes, pero en cambio sí hay rituales, por ejemplo en la milpa, ¿no? Asociados con el jaguar. O sea, en la península de Yucatán están los Balamob, ¿no? Los Balamob son los guardianes de la milpa, y es decir, son esta presencia intangible que va a cuidar de la milpa, y además una presencia intangible que ellos la hacen bastante real, porque es lo que hacen, ponen en las esquinas de la milpa grasa de jaguar, ¿no? O pieles de jaguar, que por supuesto ahuyenta a cualquier tipo de tusa, roedor y demás, y entonces claro que se protege la milpa, ¿no? O sea, hay una eficacia simbólica, pero también hay una eficacia real. Entonces es en estos ámbitos donde se conserva la tradición popular, porque en el ámbito de la élite eso queda totalmente destruido por la imposición de la cultura dominante, ¿no? Pero no se puede destruir, o sea, ¿qué hacen los campesinos para seguir sembrando? Pues eso sigue sembrando igual, ¿no? Las fiestas locales del pueblo, de la comunidad, siempre y cuando no atenten en contra del orden y demás, esas se siguen conservando. Y es en este tipo de rituales donde aparece el jaguar. No sé si... ¿Qué libros o documentos nos recomendarías para profundizar más en este tema, ya sean de tu autoría o de alguien más? Bueno, en realidad así como un libro sobre el jaguar, no, hay como en distintas regiones, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajé el jaguar en el área maya, pero, por ejemplo, las publicaciones de Dumbarton Oaks, que han trabajado sobre todo el jaguar vinculado con los olmecas, fueron los primeros que hablaron de los hombres felinos, ¿no? Elizabeth Benson y las publicaciones de Dumbarton Oaks. Esto estoy hablando de las representaciones plásticas de la época prehispánica, ¿no? Cuando Kubler habla de la plástica mesoamericana y habla de este proceso, él le llama de renacimiento y disyunción, uno de los ejemplos que pone para un símbolo que se reinterpreta de distintas maneras a lo largo del tiempo es el jaguar. Tenemos para los mexicas hay trabajos sobre las órdenes militares, ¿no? Los caballeros tigre, caballeros águila, o sea, los águilas jaguares. Hay algunos artículos sueltos y sobre todo, Carlos no me va a decir, pero a nivel de etnografía, toda la región de Guerrero se ha trabajado bastante. Espero que asista, está preparada una ponencia por estudiantes del taller donde se hace una revisión bibliográfica en los tres aspectos, el aspecto biológico, arqueológico y etnográfico, para de alguna manera es como una conclusión al trabajo. Entonces, ya ellos te dicen mejor. Ahí es decir, no es obligatorio que asistas, pero no, sí, ya va a ser. Si quieres saber esos trabajos que se están haciendo. Mi duda es que cuando nosotros nos encontramos con representaciones, imágenes del jaguar en zonas donde actualmente no hay, como Teotihuacán, Casco, ¿cómo podemos... ¿Qué piensas tú al respecto sobre si esas representaciones nos hablan de que antes la presencia del jaguar era, sí incluía esas áreas, o si se puede hablar de entonces de una transmisión de un conocimiento tal que a los artistas les permitió pintarlos fidedignamente aunque no los conocieran?
Mira, yo creo que en efecto el área de distribución del jaguar era mucho más amplia entonces que ahora, ¿no? O sea, en la medida en que el hábitat del jaguar se ha visto amenazado, pues también las poblaciones de jaguar se han visto reducidas hacia las zonas limítrofes de Mesoamérica. Entonces, en principio sí creo, necesariamente, que el área de distribución era mucho más amplia, ¿no? Sí creo también, y ustedes lo sabrán mejor que yo, que hay en los estudios sobre el área de distribución del jaguar actual, pues apenas están construyendo. Y ahora se han encontrado evidencias de jaguar en lugares donde antes no se pensaba que había jaguares, ¿no? Y tenemos evidencias de jaguar en la Sierra Gorda de Querétaro, y tenemos evidencias de jaguar en zonas donde tradicionalmente, digamos, uno pensaría que estaba ya extinto. Entonces yo pienso que por un lado sí, en efecto el área de distribución de jaguar era más amplia. Pienso, por otro lado, que también Mesoamérica no son unidades inconexas, ¿no? Tenemos redes de comunicación desde el preclásico inferior, o sea, desde el 1800 a.C., podemos seguir las vías de contacto, de comercio y de comunicación por las distintas regiones de Mesoamérica. Y entonces tenemos el uso de concha, por ejemplo, en regiones no marinas, y tenemos el uso de la obsidiana, nos vamos a encontrar la obsidiana del Cerro de las Navajas de Hidalgo en Guatemala, o sea, entonces tenemos redes de distribución de productos al interior de Mesoamérica desde el preclásico. Y dentro de estas redes de distribución necesariamente están los productos de tributo, que eran pieles de jaguar, plumas de guacamaya, de quetzal, o sea, los ámbar, ¿no? O sea, el ámbar, bueno, tenemos el yacimiento de ámbar de Simojovel, pero encontramos ámbar, por ejemplo, entre los purépechas perfectamente, ¿no? Entonces, hay que pensar que Mesoamérica no son unidades inconexas y aisladas, sino que es un mosaico de culturas que comparte una serie de tradiciones. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, sí es cierto que el área de distribución del jaguar era mayor, pero por otro, sí hay un común denominador de las culturas mesoamericanas que subyace y que se reinterpreta y se reelabora dependiendo del lugar y dependiendo del tiempo, ¿no? No sé si... ¿Existe alguna equivalencia simbólica entre el jaguar y los pumas? Ya que, por ejemplo, en Tula, en Coatepantli, ya ves que está la iconografía, hay pumas. Sí, pumas, claro. También los hallazgos arqueológicos que están en Teotihuacán, a la pirámide de la Luna, por ejemplo, hay pumas. Claro. Y en el Templo Mayor también hay pumas. En concreto en Mesoamérica no se ha hecho mucho esta distinción. Normalmente se habla del felino, ¿no? En cambio, y no hay como esta distinción clara a nivel simbólico entre un puma y un jaguar, ¿no? El ámbito de los pumas, digamos, no es muy distinto del de los jaguares. Tenemos algunas noticias específicas que vincularían al puma, por ejemplo, más con la parte diurna y con el sol, y al jaguar más con la parte nocturna. No nada más por cómo se comporta y se distribuye el animal, sino también por la piel, ¿no? El puma también está asociado al poder de los gobernantes. El puma, si nosotros lo vemos en diccionarios de lenguas indígenas, siempre se le asignó la bestia, ¿no? Parece ser que hay más ataques de pumas que ataques de jaguares, por ejemplo. Y donde sí se ha trabajado mucho es en Sudamérica, ¿no? En Sudamérica sí hay esta distinción muy clara en que unos son concretamente en la cultura inca, ¿no? El puma está asociado a la parte alta, a Cusco, a los Andes, mientras el jaguar está asociado a las selvas, ¿no? A la parte amazónica. Y entonces el puma está asociado a los Andes, al sol, al poder, digamos, de los incas, ¿no? Al orden. De hecho, se dice que Cusco tiene la forma de un puma, y el jaguar, en cambio, está asociado a la parte selvática, a la parte salvaje, a la parte sucia, oscura, etcétera, etcétera, ¿no? En Sudamérica esto sí es más claro. En Mesoamérica no se ve una distinción clara, hay atisbos, pero no hay una distinción clara en cuanto al valor simbólico del puma y del jaguar. Sí. También existen evidencias arqueológicas de otras especies de felinos que no sean jaguares y pumas. Sí, tenemos representaciones de ocelotes, que ese es más o menos fácil de distinguir porque son rayas, ¿no? No son rosetas. Sí. Sobre todo en las ofrendas del Templo Mayor,
tenemos representados prácticamente todos los felinos, ¿no? Pero bueno, en las ofrendas del Templo Mayor tenemos representado todo. También hay gatos marga. Tenemos, bueno, leoncillo, lince, ¿no? Tigrillo y ocelote y jaguar, sí. Sí. Que es, bueno, donde más se han estudiado las ofrendas, ¿no? No sé si... ¿Otra pregunta? Sí. Como referencia, además de la bibliografía de autores extranjeros, principalmente nosotros tenemos que irnos a los tatas, a los abuelos de tradición, claro, mejor por tradición oral, y a la danza. Claro. Es mejor que ustedes vayan y ahí empiecen con ellos a platicar con los que practican la danza, que les darán mejor preferencia desde dónde y desde cuándo se practica esto, ¿verdad? De todo el continente americano, en Tizashila, en náhuatl, en azteca, náhuatl, nuestro idioma. En base a nuestros idiomas, nuestras lenguas indígenas, nosotros podremos saber más, porque se perdió todo. Fue desculturización de generación en generación, más de 500 años. Entonces, quedó algo guardado en la danza para tratar de engañar, ¿verdad?, al invasor, a los invasores. Bueno, trataron de pues, desaparecer todo indicio de cultura y de conocimiento de nuestras ciencias, etnobiología, etnobotánica, etnozoología. Yo soy bióloga de aquí también, y bueno, y también estamos en el trabajo de tradiciones, hay encuentros continentales, trabajando con lenguas indígenas, y es obligatorio ya nuestras lenguas indígenas antes de que las europeas, ¿verdad? Ya podemos trabajarlo nosotros, a recuperar todo como herencia genética, cultural e histórica. Y también, bueno, les sugiero por ahí algo, la librería Inflayon Tlapali, Orizaba 13, ahí con la orientación del compañero Víctor García Colín, el Guerrero Solar, y por ahí algo de bibliografía que tiene, que estamos manejando nosotros también como consejos de ancianas y ancianos. En todo el continente ya tenemos encuentro continental y carrera continental, que ya se hizo. Entonces ya estamos todos los pueblos de América unidos y enlazados, carreras mexicas con las guerreras. Matriarcado es culturización, feminicidio es desculturización, patriarcado político y patriarcado religioso es desculturización. Entonces regresando al matriarcado es culturización, origen de nuestras culturas. También igual es sociedades humanas, animales y vegetales, comunas y sociedades. Desde el principio de las primeras especies humanas que han existido hasta el Homo sapiens, está todo grabado como glifos en la tierra solar también. Moreras, podríamos decir como eras también. Bueno, ahí hay indicios también desde atrás. Nuestra historia empieza desde atrás como cultural. Otra pregunta. Gracias. Otra pregunta. Ya no. Todo quedó claro. Todo gracias nuevamente.